Muy bien, tengan todos un saludo muy especial. Disculparme porque no he podido, francamente, poder participar de las catequesis que habíamos programado. Como ustedes entenderán, pues tengo ciertas obligaciones y dentro de esas obligaciones, pues está la parte académica eh, de la institución donde laboro. Sin embargo, pues vamos a tratar de hacer que estos videos, de alguna forma, traten de resumir lo que en el catecismo de la Iglesia Católica se nos sugiere que como católicos debemos aprender. Entonces vamos a empezar con el artículo 3, la Sagrada Escritura. Hay que entender que la Sagrada Escritura es un querer de Dios. Resulta que al inicio pues no había lo que nosotros le llamamos una tradición escrita, sino una tradición oral. Las cosas se iban contando de generación en generación. Cuando se ve la necesidad de que no se distorsione el mensaje, entonces Dios permite que por medio de unos hombres se empiece a plasmar unos ciertos escritos que daban a conocer cómo Dios iba actuando en medio de los hombres, principalmente en un pueblo en particular. Recordemos que Dios es el que toma la iniciativa, lo escoge Abraham y con Abraham pues se va a formar como una promesa pues el pueblo de Dios que posteriormente será conocido como el pueblo de Israel. Si nosotros nos damos cuenta, pues en el Antiguo Testamento es toda una historia desde los inicios, ¿no? Pero hay que entender que la Biblia está organizada de tal manera que se pueda entender cuál es la acción de Dios en medio de la vida de los hombres. Por eso es que los 12 primeros capítulos del Génesis, pues tenemos ciertos escritos que nos dan a entender cómo Dios viene y se manifiesta por medio de la creación, por medio del diluvio, por medio de la Torre de Babel, dándonos una enseñanza en particular. Por eso es que nosotros los católicos pues no la entendemos inclusive de forma literal. Hay que entender la Sagrada Escritura, la luz del Espíritu Santo, pero hay que entender también que hay muchos símbolos y signos y dentro de ello también muchos géneros literarios que se hacen presente en el Antiguo Testamento. Entonces, para que de pronto lo tengan presente, ¿no? Dice Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. El resultado de toda esa historia, es el Verbo encarnado. El Verbo encarnado presente en la persona y en la divinidad de Cristo. No, ya con toda la experiencia del Antiguo Testamento, viene y se fundamenta un Nuevo Testamento, donde en muchas de las ocasiones se hace visible lo que se había dicho anteriormente, de cómo anteriormente se había proclamado la llegada del Hijo de Dios y que ahora, por medio del Nuevo Testamento, nos enseñan los escritores sagrados, muchos de ellos apóstoles de Jesús, qué fue lo que sucedió con ese Dios que se hizo hombre en medio de todos los hombres. Entonces, la historia del Nuevo Testamento ya está regida principalmente de esa. No, por eso en los primeros capítulos de al menos los primeros 3 evangelios, pues está la historia de Jesús de Nazaret. No, cómo Dios escoge una mujer, por medio de esa mujer nace el Hijo de Dios, viene todo el entramado de acciones y actividades que va a realizar a través de su vida. No, dentro de la Sagrada Escritura, pues también entender que el mensaje primordial que quiere manifestar es la resurrección de Cristo. Inclusive los que saben, los doctos en este tema de la Sagrada Escritura, nos enseñan que de alguna manera es el querigma, el primer anuncio que se vino a proclamar fue Jesús está vivo, ¿no? Y esa es la gracia y la gloria de un Dios Padre que entregó a su Hijo en la cruz, pero que después lo resucitó y con ello a nosotros los cristianos nos permite resucitar junto con Él, como lo manifiesta San Pablo en las cartas paulinas. Ahora, para finalizar en la Sagrada Escritura, esto es un bosquejo porque pues de la Sagrada Escritura se han escrito millones de textos, bien sea explicando, bien sea reflexionando, pero pues únicamente les quería dar este bosquejo. Teniendo presente que la Sagrada Escritura se divide en dos, Antiguo y Nuevo Testamento,
El Antiguo Testamento tiene unas subdivisiones, tenemos el Pentateuco, que son los 5 libros sagrados, que inclusive eran la base de los israelitas, ¿no? Y posteriormente vienen los libros históricos, los libros poéticos y sapienciales, y terminamos con los libros proféticos, no tanto de los profetas mayores como menores. En el Nuevo Testamento también está dividida, pues tenemos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay un libro histórico que es Hechos de los Apóstoles, y vienen unas cartas de San Pablo, ¿no? Uno de los apóstoles que de alguna forma conoció a Jesús, se transformó y empezó a predicar, y por medio de sus cartas pues nos dio a conocer verdaderamente qué significaba ser cristiano. Vienen unas cartas que nosotros le llamamos cartas católicas, católico significa universal para todo el mundo, y viene ya el último libro que nosotros conocemos como el Apocalipsis, ¿no? Que es todo una historia de forma simbólica, donde nos da a entender que el vencedor, a pesar de las dificultades y los problemas que tuvieron los primeros cristianos, fueron sus seguidores, los cristianos. Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora, finalizo diciéndoles que el Antiguo Testamento, para nosotros los católicos, tenemos 46 libros, para el Nuevo 27. ¿Cuál es la diferencia con las iglesias no católicas? Perdón, las iglesias no, las Biblias no católicas. Resulta que la Biblia no católica tiene 39 libros y 27 en el Nuevo Testamento, ¿no? Ellos tienen un total de 69 libros dentro de su Biblia. Eso, para empezar, pues ya la hace distinta a la que nosotros tenemos. El caso de que por qué están o por qué no están, pues ya es otro tema en particular, porque hay que mirar también qué es lo que se pretende desde la Iglesia protestante y qué es lo que nosotros como católicos también pretendemos. Muy bien, que tengan un feliz día, que mi Dios los bendiga, y tengan esto presente pues también para la evaluación.